La finalidad y el propósito es bendecir a los jóvenes, pero al mismo tiempo que caminen en Cristo, que te amen, que te busquen, Señor. Ese es el propósito, por favor. Pido de parte tuya que me des la gracia para llegar a los corazones y a sus mentes, para que sea depositada tu palabra y la pongan en práctica y obra, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomen asiento. Gracias a Dios. Aunque no somos jóvenes, pero al involucrarnos nos sentimos también. Amén. Nos sentimos jóvenes. El sermón de esta tarde se llama Huye. Huye. Esta parte tan importante donde hemos leído es una parte básica y exclusivamente para el sector de jóvenes a nivel general, tanto damas como caballeros. Sin embargo, quiero introducir y ya de lleno meterme a esto. El ser humano es un modelo defectuoso, sin duda alguna, desde el día en que tuvo la caída allá en el huerto del Edén. Desde entonces lucha por ser mejor y al mismo tiempo quisiera en parte agradar a Dios, pero lucha internamente con su propia naturaleza, ya que el ser humano es tripartita, sin duda alguna, entre cuerpo, alma y espíritu. No podemos divorciar ninguno de estos elementos en él, de lo contrario, moriríamos claramente. Sin embargo, el ser humano debe de ser forjado y al mismo tiempo formado a la misma imagen del que lo creó, pero para esto no podemos hacerlo solos, sino es con la ayuda de Cristo. Alabado sea Dios. Solamente con la ayuda de Cristo llegaremos a ser otra vez más a la imagen y semejanza de Dios que Él nos creó a la luz de la palabra del Señor. Por eso, como jóvenes, como seres humanos, y no me refiero solamente a la juventud, sino todos los que de alguna manera ya entramos en la razón consciente de los actos y de los acontecimientos y de las cosas que logramos hacer, luchamos entre nosotros mismos. La carne y el espíritu luchan entre nosotros mismos porque está depositada internamente y dependiendo hacia dónde te inclines como joven o como señorita, serás arrastrada o arrastrado también de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo habla claramente y dice que no hay otro fundamento. El fundamento de Dios, tanto para jóvenes, para damas, para adultos, es este. Dios tiene un fundamento y tiene un sello a la luz de la palabra del Señor. Tiene un sello. El sello es en aquel momento cuando recibiste a Jesús, cuando tuviste la experiencia de la salvación en tu propia vida. Ahí fue cuando Cristo te selló a través de su Espíritu Santo como símbolo de propiedad y de autenticidad, porque le perteneces a Cristo como joven, porque le perteneces a Cristo como señorita, si es que Cristo está en tu vida. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Tiene este sello el joven que tiene a Cristo. Jesús te conoce como de su propiedad. Él lo expresó claramente. Conoce a los suyos. San Juan 10:4 lo expresa claramente. 14. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Conoce tu vida, conoce tus pensamientos, conoce cada una de nuestras acciones. Nada se le puede ocultar delante de Él. Nada, definitivamente. Todo lo que de alguna manera podamos
hacer, hablar o practicar en esta vida, Dios todo lo ve. Los ojos del Señor están mirando sobre buenos y malos y visitan toda la tierra, así de sencillo. Y a través de la palabra del Señor nos dice claramente, en el Salmo 139, versículo primero, dice claramente de esta manera: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Desde lejos conoces mi levantarme y mi sentarme, y aún mis pensamientos. ¿Se das cuenta, señorita joven? No hay cosa oculta ante el Señor que no se manifiesta ante su presencia, porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Pero hace una invitación: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos invocan a Cristo? ¿Cuántos invocan a Cristo? Esta es la palabra de Dios para tu vida. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es realmente lo que el Señor invita a través de su palabra. Y si alguno se limpia, de la iniquidad y del pecado, será vaso útil de honra para los usos de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Si alguno se limpia. Por eso Juan expresa en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, el que tiene esta esperanza en Él debe de ser limpio, limpio. Mateo 5 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. Cuando somos jóvenes, dependiendo de la formación, la cultura, la educación, el medio donde te desarrolles, sin duda alguna tenemos mil pensamientos, ilusiones, aspiraciones, deseos, pasiones por muchísimas cosas también de la misma forma. Y luchamos. Y cuando alguien nos da un consejo, tal pareciera que está truncando lo que planeamos o proyectamos a futuro. Sin embargo, no es así. Si alguien se acerca a compartir, a hablar, a aconsejar, siendo mayores, porque ya anduvo el camino para poder orientar a aquel que va detrás de aquel. Por eso dice claramente la Escritura, claramente, limpia. Y algún ejemplo coloquial menciona: el que anda el camino es que andado lo tiene. Y sin duda alguna no hemos brincado de la noche a la mañana a los 50 y más. No, sencillamente pasamos por los 15, desarrollamos por los 7, llegamos a los 20 también de la misma manera. Pero hubo un oído al consejo, hubo una atención a la palabra de orientación de aquel que tuvo una experiencia en la vida y que nos previno para no cometer errores mañana. Y gracias a Dios algunos escuchamos y otros hasta el día de hoy están en vergüenza. Sin embargo, cuando hablamos de esta palabra tan importante que Pablo dice: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Una de las etapas más difíciles en la vida no es la adolescencia tan solamente, porque aquel adolece pero todavía tiene la tutoría y de alguna manera está dependiendo al 100%. Y aunque pudiera salirse de ahí, todavía no tiene el valor suficiente para brincar o subir el peldaño en la vida y abrirse abiertamente. No. Por eso la palabra adolescencia es adolece del consejo, de la orientación, de la experiencia en la vida. Pero cuando somos jóvenes y ya brincamos los 18 hacia adelante, ya es otra cuestión. Creemos suficiencia, consideramos que lo sabemos, y en parte sí es cierto, pero falta la experiencia. Falta la experiencia por la cual tú puedas atravesar para que puedas ser
gente con prudencia, con sabiduría, con precaución, y no dar paso en falso para equivocarte y lamentar el futuro de tu vida el día de mañana. Que muchos lo han lamentado, que muchos hasta el día de hoy arrastran con vergüenza y han truncado la esperanza y los sueños en la vida por cuanto realmente no atendieron a esa palabra. Pablo le dice a Timoteo: huye, siendo un joven, huye de las pasiones juveniles, huye. ¿Qué es realmente la palabra pasión del griego epitumía, que significa un fuerte deseo inclinado por alguna cosa? Fuerte deseo inclinado por alguna cosa. Esa es la palabra pasión. Y tal vez, o que no tal vez, mucha gente es inclinada en la etapa de la juventud a través del alcohol, a través de las drogas, a través de la pornografía, a través de mil cosas que de antemano se ofertan a tu vida. Y tal pasión que sin duda alguna, si te dejas arrastrar hacia ella, te va a vencer y te va a destruir como señorita, como joven cristiano o como simpatizante en la vida. Es general la palabra, ya que sin duda alguna esto puede truncar no tan solamente la vida espiritual, sino los sueños, los anhelos, los deseos que el día de mañana piensas construir y edificar si no tenemos cuidado. Por eso Pablo dice: huye, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué las pasiones juveniles? Porque esta es la etapa. Esta es la etapa difícil, más difícil en la vida. Es verdad que todas son difíciles, pero en esta etapa hay valor, hay decisión, hay arrebatos que de antemano te llevan o me han llevado tal vez a cometer errores que pudiéramos lamentarnos. Por eso dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo atrae, porque el mundo ceba. Es como un imán. Es como un imán que cuando hay pequeñas partículas del mismo material, más pequeñas atraen. Pero si no estás lleno de Dios, te va a atraer y te va a absorber completamente. Pero si te llenas de Dios, por fuerte que sea, tú vas a resistir. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo Jesús en tu corazón. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Pero habla posteriormente acerca de estas cosas: los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y no me refiero al alimento, la comida, las barbacoas de Puebla, la cecina de Cuautla, no, de la misma, no, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a las pasiones que batallan dentro de tu ser, dentro de tu vida como señorita, porque también estás revestida de la misma naturaleza que el hombre, y que yo también de la misma forma y manera. Los deseos de la carne. Y cuántas de las ocasiones esta carne, donde vivimos, donde estamos depositados aquí en este cuerpo, nos arrastra, llevándonos a cometer acciones equivocadas que mañana, después de lo cometido, nos arrepentimos. Qué triste, qué lamentable y doloroso también de la misma forma. Los deseos de la carne, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11: absténganse de los deseos carnales que batallan en la misma alma. ¿Por qué? Yo te mencioné al principio que somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. Los tres tienen que ser entregados a Dios.
Los tres elementos que nos forman tienen que ser sometidos a Dios. Por eso hay que trabajar, luchar tanto con uno como otro y otro también de la misma manera. Así de sencillo. El cuerpo tiene que limpiarse, el alma tiene que santificarse, el espíritu tiene que vivificarse. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Los tres tienen que ser reservados para Cristo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Mateo 4, cuando Jesús fue llevado por Satanás el diablo a un monte alto, le mostró. En un monte alto le mostró las partes bajas de las ciudades que estaban en Asiria y allá, y le mostró todos los reinos de la tierra, diciendo claramente: Satanás, te los daré si tan solamente te postras adorándome. Eso es lo que oferta Satanás. Y cuando no tenemos una investidura de Dios, cuando no tenemos la gracia de Dios para soportar, somos atraídos, somos cebados por todo lo que el mundo ofrece en esta tierra. Por eso dijo: no ames al mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Y como jóvenes luchamos, recibimos la palabra de verdad, nos consterna, nos quebranta. Recibimos el mensaje de gracia y nos llega al corazón, es cierto. Pero al salir empezamos a observar, a mirar todas las ofertas que vienen contra nosotros. Y en ocasiones coqueteamos, lo sonrimos, participamos. Y aquí viene el problema, que la vida espiritual comienza a degenerarse en nosotros mismos. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos también no son también de esta forma, no son de Dios. Los ojos altivos. Sin embargo, joven, señorita, no podemos vencer humanamente esta naturaleza como personas, hablando en términos concretos. No puedes vencer las pasiones voluntariamente. Te pueden arrastrar y te siguen arrastrando hasta el día de hoy. No dudo que de acá alguien tenga que estar en las drogas. No dudo que de acá alguien tiene que estar en el alcohol. No dudo que acá alguien tiene que estar en la pornografía. Sorpréndete. Tal vez en la fornicación. No vas a poder salir si no es con la ayuda de Cristo. Solo Cristo te puede romper las cadenas y darte libertad y vida en abundancia. Alabados a Dios. Solo Él. Huye de las pasiones juveniles. Pablo dijo a Timoteo en su primera carta, versículo 22, consérvate en pureza si profesas una fe. Y aunque no la profeses, como señorita, consérvate en pureza. Porque mañana llegarás a otro estado y si no estás en pureza, tendrás consecuencias que toda la vida las vas a arrastrar. Y también tú de la misma manera como joven, consérvate en pureza. En el capítulo 1, versículo 8, Daniel y sus compañeros que fueron llevados cautivos hacia Babilonia, iba un montón de jóvenes como acá y señoritas de toda clase social, educativa, pero Daniel y sus amigos desearon no contaminarse. Desearon no contaminarse. La decisión de los jóvenes es personal, no es global. La decisión de la contaminación es personal, dependiendo qué importancia y qué respeto le estés dando a tu vida, será la postura que vas a utilizar para el día de mañana meterte a otro estado civil. Así de sencillo. No contaminarse. La contaminación
rebaja el estado moral. La contaminación denigra el estado espiritual como cristianos en esta sociedad. Por eso Pablo exhorta también a Timoteo, le dice: nadie te menosprecie por ser joven, pero pon el ejemplo. Amén. ¿Cuántos bendicen a Cristo? Nadie te menosprecie por ser joven. ¿Por qué? Porque muchas de las veces alguien ha dicho: es un joven. No, de ninguna manera. Aunque yo sea joven, debo de vivir para Cristo, andar en Cristo, actuar como Cristo. ¿Cuántos bendicen a Cristo? ¿Cuántos bendicen a Cristo? Amén. Levante una mano sentadito. Levante la otra. Bate las manos a Cristo. Un aplauso general a Cristo. Amén. Viene calor, yo más. Aparte de que me están mirando y el esfuerzo también, tengo más calor. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y dentro de este término queremos hablar un poco acerca de las pasiones sexuales, ya que no están prohibidas a la luz de la palabra, pero sí están prohibidas en la juventud antes de llegar al matrimonio. Ahí sí se prohíben realmente. No es malo tener pasiones, es cierto, pero sí tenemos que someterlas a la voluntad de Cristo. No es malo las relaciones sexuales entre los consortes, un hombre y una mujer, pero debe de ser en Cristo, con la bendición de Dios, a través del matrimonio honroso, para que tu familia sea bendecida. Porque si es fuera de, eso ya es un pecado. Se llama fornicación, se llama adulterio, dependiendo de la condición del segundo consorte, casado o siendo jóvenes. Y está de moda realmente la fornicación, aún a veces en el gremio cristiano, y en especial en la juventud. Qué triste y qué doloroso es enfrentarse a una verdadera realidad, porque mañana, si cometes un error de esa naturaleza, te vas a enfrentar al matrimonio. La desilusión y la vergüenza será para ti como señorita, o será también para ti, por cuando realmente nadie te va a tomar en cuenta como tal. ¿Cuántos jóvenes y señoritas de alguna forma practican a escondidas el pecado de la fornicación? No queremos, dice Pablo el apóstol, ni aún entre los gentiles se mencione esto, mucho menos en el gremio cristiano, que son los jóvenes, que son las señoritas. Y pasamos por ahí como jóvenes, pasaron muchas ahí como señoritas. Y qué hermoso es que cuando joven y señorita llegue a la casa de Dios y salga de su casa con honra, con bendición, para que el día de mañana forme una casa o un hogar y pueda decir como Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Los deseos sexuales, que son las pasiones maquinadas por un pensamiento de los deseos carnales del cuerpo. Es difícil, demasiado difícil cuando abordamos los 18, 19 años y dentro de tu naturaleza como ser humano, de alguna forma, empieza a maquinar esta pasión y estos deseos que están combatiéndote dentro de tu ser, internamente, tanto en uno como en otro también. Se puede someter, se puede doblegar, porque lo sometimos,
Porque nos doblegamos como en Cristo, doblando rodillas, orando al Señor, gritándole: Padre, sabes mi necesidad y mi naturaleza, pero tienes que ayudarme. Y se somete la naturaleza a la voluntad de Cristo. Alabado sea Dios. Sí se puede. Sí se puede con la ayuda del Señor. Sí se puede. Muchos pudimos, siendo jóvenes, no nos desbordamos hacia el pecado de la fornicación y el adulterio. No, de ninguna manera. Los deseos sexuales también son provocados de alguna forma por varias causas y consecuencias que de antemano a veces o por lo regular se despiertan. Ya de uno como naturaleza batallamos internamente. Si batallamos.